clic, tu evangelio, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas que no están en comunión con nuestra Iglesia Cristiana Católica argumentan de que nosotros, los católicos, no cumplimos con lo que dice Jesús en este Evangelio, de que no podemos llamar a nadie padre, ni siquiera a un sacerdote, o maestro, o consejero. Bueno, lo primero que hay que decir es que la palabra de Dios no se puede leer fuera de su contexto, porque un texto sacado de su contexto solo sirve de mero pretexto. La palabra de Dios no la podemos recortar, tenemos que leerla completa para poder comprender su significado. Pues muy bien, teniendo claro esto, podemos entrar a analizar el texto. Lo primero que Jesús dice es: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los carga la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. A ver, Jesús está hablando que los escribas y fariseos lían fardos pesados e insoportables a la gente que ellos no están dispuestos a cargar. Pregunta: ¿cuáles son esos fardos pesados? Respuesta: los fardos pesados son esa cantidad de normas, prescripciones, prohibiciones que llegaban a más de 600 y que era una carga pesada para la gente. Porque claro, ya no bastaba con cumplir los 10 mandamientos, que era la norma y el mandato de Dios, sino que además había que cumplir con estas normas y preceptos humanos que no fueron promulgados por Dios, sino por los mismos hombres. Y entonces decían ellos: quien los cumplía agradaban a Dios, y quien no los cumplía eran despreciables e indignos ante los ojos de Dios. Nombremos algunos de esos preceptos y normas humanas, que, repito, no fueron establecidos por Dios, sino por los hombres. Entonces, no se podía comer con las manos sucias. Se tenía que guardar estrictamente el sábado y no hacer nada en él, ni siquiera hacer el bien. No se podía tocar cadáveres, ni heridos, ni extranjeros. Esa es la explicación de por qué en el texto del buen samaritano ni el sacerdote ni el levita auxilian a aquel hombre que padecía medio muerto en aquel camino. No se podía comer ni cuidar cerdos. Por eso el hijo pródigo para ellos sería impuro y recontra impuro. Primero, por tener trato con extranjeros. Segundo, por comer con manos impuras. Y tercero, por cuidar cerdos. En fin, por eso el Señor, con muchas parábolas y de manera particular en este evangelio, arremete contra esa clase de pensamientos y les dice: vea, ustedes atan cargas pesadas a la gente que ustedes mismos no están dispuestos a llevar. Esos son preceptos humanos que nada agradan a Dios, porque se olvidan del amor y de la misericordia. De hecho, Jesús dirá: misericordia quiero y no sacrificios.
porque el querer de Dios, repito, no son toda esa cantidad de preceptos que eran más de 600, sino solo 10 mandamientos, que se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso el que ama ha cumplido la ley entera, porque lo más importante es el amor y la misericordia. Por tanto, en este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo que hemos leído hoy, Jesús lo que está condenando es la soberbia de los fariseos, que les gustaba ostentar títulos y cargos como signo de grandeza. Estas normas que habían promulgado eran preceptos humanos de los cuales los escribas y los fariseos eran padre y maestros de la misma. Por eso le dice a la gente, refiriéndose a este grupo, no los llamen maestros ni padres. Por eso, sin la primera parte del texto de este evangelio, no podríamos entender la segunda parte del mismo. Ahora bien, en segundo lugar, el uso de la palabra padre no la prohíbe Jesús en otros contextos. Repasemos la Biblia y veremos que es así. Por ejemplo, el mismo Jesús llamó padre a una persona en especial. ¿Saben a quién? A Abraham. Abraham. Una de ellas en una controversia con los judíos, otra cuando habló del rico Epulón y el pobre Lázaro, y cómo Lázaro fue llevado al seno del padre Abraham. Otra cuando aquel hombre le preguntó qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos, y Jesús le dijo que cumpliera los mandamientos, entre ellos, honra a tu padre y a tu madre. Otra, cuando habló de la parábola del hijo pródigo y habló allí del Padre misericordioso. Tomando como ejemplo el mismo Señor, el apóstol Pablo utilizó la palabra padre muchas veces. Por ejemplo, cuando les escribe a los Efesios, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Es más, San Pablo se hace llamar a sí mismo Padre. Si leemos 1 Corintios 4:14, allí dice San Pablo: no escribo para confundirlos, sino para amonestarlos como a hijos míos carísimos, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres, porque quien os engendró en Cristo por el Evangelio fui yo. También el apóstol Juan, escribiéndole a sus destinatarios, les dice: hijitos míos queridos, es la última hora. Hijitos. 1 Juan 2:1. Y el apóstol Pedro escribe mandando saludos a Marcos y le dice: mi hijo Marcos. 1 Pedro 5:13. En fin, hermanos, como vemos, Jesús no prohibió llamar padre a quien nos engendra en la fe. Si Jesús lo hubiera prohibido, con seguridad que los apóstoles jamás se hubieran hecho llamar padre, y con seguridad que lo hubieran prohibido. Ahora, al sacerdote lo llamamos padre por varias razones. Una primera razón, por el bautismo que nos administra, porque el bautismo es un segundo nacimiento. El nacimiento del que le habló Jesús a Nicodemo cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu Santo. Y ese nacimiento del agua y del Espíritu Santo se nos da en el bautismo. Allí el sacerdote nos engendra para Dios, nos engendra para la fe. Otra razón por la cual llamamos al sacerdote padre es por el sacramento de la confesión que administra. Cuando una persona se acerca a la confesión y es absuelta de sus pecados, siente un alivio, siente una paz, siente que nació de nuevo, pues el sacerdote se convierte en padre de esa paz que siente esa persona. Una tercera razón es que el sacerdote, como todo buen padre, se preocupa por alimentar bien a los hijos. El sacerdote todos los días dispone la mesa de la Eucaristía para alimentar a sus hijos. Unos vienen y otros no, pero a todos les prepara el alimento de la palabra y el alimento de la Eucaristía, porque todos son invitados. Unos vienen y otros no. Unos se alimentan solo de la palabra y otros de la palabra y del cuerpo y la sangre del Señor. Y el sacerdote, como padre, pues prepara las dos mesas. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.